está culpando a los mismos jueces o a los titulares de los tribunales o de las oficinas del Poder Judicial, los está responsabilizando de amenazar y de presionar a sus trabajadores para que no se registren y participen en la elección. Bueno, pero te das cuenta la basura traidora, asquerosa y cerda de Jaime Saldívar, hoy, Arturo. ¿cómo se llama el imbécil? Hoy recibe dinero de retiro de haber sido ministro. Y más que ninguno, ¿eh? Sí, más que ninguno. Hoy. Sí. Olga Sánchez Cordero, también hoy más recibe dinero. Ok. Yo los he oído defendiendo la reforma judicial. ¿Saben a quién está culpando Arturo Saldívar desde hoy del fracaso de la elección de jueces, ministros y magistrados? Claudia Sheinbaum. No, está culpando a los mismos jueces o a los titulares de los tribunales o de las oficinas del Poder Judicial, los está responsabilizando de amenazar y de presionar a sus trabajadores para que no se registren y participen en la elección. Bueno, pero te das cuenta cómo se trata de anticiparse, es decir, ellos ya están viendo el fracaso. Y entonces ya comienzan a voltear para ver a quién le echan la culpa. ¿Saben a quién me recuerda? No sé si ustedes llegaron a leer una novela muy famosa de José Saramago que se llama El ensayo de la lucidez. El ensayo de la lucidez es sobre una elección, un domingo de elecciones en Portugal, dominado por una dictadura, donde los electores dejaron en blanco las boletas. Todas las boletas. Tan fue así que tuvieron que repetir la elección y aumentó el número de boletas en blanco. ¿Qué hizo la dictadura? Mandó a un comisario, llámese Arturo Saldívar, a que fuera a investigar a ver a quién era el culpable de esa conspiración en contra de la dictadura. Pues está igual este señor, buscando a ver quién es el culpable del fracaso de la reforma judicial. Me encanta que sí cites esa obra, que es posterior al ensayo sobre la ceguera, también del propio Saramago. Pero esto del ensayo sobre la lucidez es un ejercicio, obviamente, totalmente ficticio, pero a eso vamos a llegar un día, ¿sabes a qué? A que la gente ya no crea en la democracia, a que la gente ya no quiera participar, a que la gente diga ya no vale nada mi voto, porque si yo voté en tal o cual sentido, luego en la mesa me van a robar ese resultado y lo van a traducir en una mayoría calificada que no les otorgamos y así van a cambiar la Constitución y la van a tener intocable. A ver, pero justamente estamos llegando a eso. Yo les tengo, a ver, la basura traidora, asquerosa y cerda de Jaime Saldívar, hoy, Arturo. ¿Cómo se llama el imbécil? Hoy recibe dinero de retiro de haber sido ministro. Y más que ninguno, ¿eh? Sí, más que ninguno. Hoy. Sí. Olga Sánchez Cordero, también hoy más recibe dinero. Ok. Yo los he oído defendiendo la reforma judicial. Siendo Olga fue presidenta también de la... No llegó tanto. Okay. Si antes llegó a ser ministra. Recibe dinero al día de hoy. ¿Cómo es posible que estén pateando el pesebre? ¿Cómo es posible que estén mintiendo? ¿Cómo es posible que ni siquiera estén respetando la ley? Estén diciendo una sarta de mentiras, están acusando como acostumbra la 4T sin ninguna prueba, están difamando y they get by, ¿no? Sí. Siguen como las aves sin ensuciarse. Sí, claro. O sea, ¿qué grado de basura son estos tipos? Explícame. Siguen acusando, acusando y acusando sin pruebas. Y se queda el concepto de la acusación. No, puta, sí tiene razón Saldívar. Pero además, fíjate, insisto, a ver, yo le pregunto a la audiencia con todo el respeto y cariño posible. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un juez, un magistrado y un ministro? No. Y me vale. Y no tienes por qué saberlo, cabrón. No tienes por qué saber sus facultades, sus atribuciones, sus alcances. No. La gente no tiene por qué saber eso. Pero además la gente piensa,
que todo se reduce, bueno, a que no me hacen justicia. Ok, ¿dónde está la parte de la procuración de justicia? Porque aquí estamos hablando de impartición de justicia. ¿Dónde está la procuración de justicia? En las fiscalías, Sí. en las procuradurías. ¿Le metieron mano en una palabra a ese asunto o a las policías? No. Cero. Entonces, ¿por qué? Porque hay una impunidad del 93% de los delitos en México. Sí, y me estoy quedando corto quizá. ¿Por qué? Porque integran mal las carpetas de investigación o de plano no las integran. O la gente ya no cree y por eso ya no denuncia sus delitos. Y entonces ya no llegan a los jueces. Y si llegan a los jueces es una mierda y yo tengo que actuar conforme a la presunción de inocencia. Tú no eres culpable hasta que me lo demuestre quien acusa. Entonces, ay, sabadazo del juez que dejó ir a Carlos Alarraqui porque perdió unas maletas en Finlandia, cabrón. ¿Cuál Finlandia, güey? Bueno, me vale madre. Bueno, es decir, no se dan cuenta que el problema no está ahí. No. El martes va a venir Reina Rodríguez, que es una Sí. valiente jueza como ella sola, de Guanajuato, en materia laboral, y ya renunció también, igual que Juan Pablo Gómez Fierro, a quien le diste ayer un reconocimiento. Sí, A ver, ¿cuántos buenos jueces, juezas, magistrados, magistradas, caramba, están diciendo, conmigo no cuentan? Pero por a ver, supuesto. ¿Y sabes qué? Se van a la calle a buscar Mira. chamba siendo expertos en materia jurisdiccional. Esos magistrados y esos jueces que han decidido no participar son un ejemplo en contraste de con lo ética. que ocurre con un Arturo Saldívar Claro. y con una Sánchez Sí, Cordero, señora. que decidieron Sí. sin necesidad, porque te voy a decir una Sin cosa. necesidad, ¿eh? Ambos ricos, riquísimos. Sí, sí. Y estos trabajadores del Poder Judicial que viven solamente del salario que reciben mensualmente, tienen más dignidad al decir, Toda. yo no participo. Ya no participo, Como ayer lo ya no me dijo un inscribo. magistrado, A la chingada. yo no quiero participar No, en un circo, ¿Por en qué? una farsa. Porque participar, y lo digo con todo respeto y con todo cariño, creo que hace muy bien Roberto Gil en inscribirse para ser ministro. No va a llegar ni a primera base, él lo sabe, pero quiere documentar y denunciar claro. desde el proceso mismo, Claro, desde dentro. que es lo que hay ahí en la tripa. Exactamente. Pero ¿sabes qué? No puede ser que México, teniendo este capital humano, gente con carrera Brillante. judicial brillante, preparada, honesta, que se ha sacrificado, que imparten justicia, los echen a la calle, como nos fue en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, cómo nos pusieron como lazo de cochino a la primera pregunta que hace Sí. la que estaba conduciendo la mesa, dice, hicieron un diagnóstico, y el güey que representaba al Estado mexicano dice, diagnóstico como tal, así, diagnóstico, lo que se llama diagnóstico, no nos Pero a ver, hicimos. Javier, Y así se avientan el tiro. a ver, ¿qué nos has enseñado en 4,000 desayunos? Hay jueces que se especializan en materia. Sí. O sea, hay gente que sabe mucho de agricultura, está en el área judicial para los problemas de agricultura porque conoce. Hay civil, hay penal, son expertos que han estudiado y han vivido. Número uno. Número dos, ¿cómo carajo se te ocurre hacer una invitación a gente que quiere ser juez o magistrado sin saber qué especialidad tienen, dónde los van a colocar, que no tienen, No. obviamente? ¿Se imaginan ahorita la corrupción que va a haber? Imagínate un juez que esté en el área de agricultura, por decir, Y la ineptitud. y el que sabe. La ineptitud. Pero yo creo que eso es lo que menos les importa. Estoy de acuerdo Ok. con Beatriz. Eso es lo que menos les Sí. importa, Carlos. Es decir, mira, ¿Pero por qué? respondiendo un poco ¿Por qué destruir lo que ya estaba bien a tu construido? pregunta esta y a tu pregunta anterior, ¿por qué está sucediendo esto dentro del Poder Judicial? Yo te diría que, vamos, todas estas justificaciones de que se trata de renovar a un Poder Judicial porque es corrupto y solamente atienden los privilegios de los poderosos, es el mismo discurso, exactamente con puntos y comas, que utilizó Evo Morales en el 2011 para hacer la reforma al Poder Judicial en Bolivia. ¿Qué es esto? Esto simplemente atiende un patrón
que fue impuesto por Cuba y Venezuela, primero en Bolivia y ahora en México. Aquí no se trata, es decir, este discurso de la corrupción, de la ineptitud es simple y sencillamente un pretexto. Ellos quieren poner el poder judicial, jueces, ministros y magistrados bajo las órdenes de Morena, de un partido político en el poder. Eso es lo único que les interesa. Lo demás, si son expertos, si son especialistas, si tienen trayectoria, eso les vale. Tan les vale que ahí tienes a una Rosario Piedra Ibarra ocupando por segunda vez la titularidad de uno de los más importantes órganos autónomos que tendrían que estar dedicados a la defensa de los derechos humanos y que no ha vigilado absolutamente nada. Ya, yo me quedo con lo que acaba de decir Beatriz. Tú, Carlos, de buena fe, estás preguntándote y preguntándole a la gente cómo es posible que den esta explicación. Una cosa es la argumentación o la exposición de motivos, vamos a llamarle técnicamente, de una reforma, y otra cosa es la verdadera intención detrás de dicha reforma. Y esa intención no es otra más que la acumulación de poder. Es tomar el artículo 49 constitucional y aventarlo a la basura. ¿Cómo de que no pueden estar dos o más poderes bajo una misma persona? ¿Quién dice eso? La Constitución. Que se vaya la Constitución. Todo va a estar bajo mi mando. Ahora, la bronca que estamos viendo ya en el sentido práctico, y eso lo pudimos presenciar cuando reeligen a Rosario Piedra, es que, ¿y quién tiene el poder? Porque me queda claro que está en Morena. Ahora, y dentro de Morena, ¿quién tiene el poder? ¿La presidente? O sea, de veras, Claudia Sheinbaum. Quita Braulio Rodríguez. O sea, que le pusieron, ¿no? A Rosario Piedra por encima de lo que ella hubiera esperado, querido, y lo que decían hasta la organización Eureka. O sea, los organismos de la sociedad civil dedicados a la defensa de los derechos humanos decían, por favor, ya no pongan esta inútil, inepta, no sirve para maldita la cosa. ¿Por qué entre los órganos constitucionales autónomos que están desapareciendo no desaparecen a la Comisión de los Derechos Humanos? Porque les sirve de tapadera. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, lo que está diciendo Beatriz es absolutamente cierto. Lo único que les importa es concentrar todo el puto poder. Eso es lo que les importa. No tener controles, naturalmente, no tener controles. Mira, el martes que no pudiste venir y que estuvo aquí el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, platicábamos sobre cómo tenemos hoy una presidencia de la República totalmente acotada. Así es. Controlada. Sí, a través de esta reforma judicial, López Obrador logró desaparecer la división de poderes, logró desaparecer los controles constitucionales, pero ojo, ¿sabes? Construyó hacia adentro de Morena, hacia adentro del régimen, controles que están limitando la actuación de la actual presidenta de México. ¿Y dónde están esos controles? Pues unos los tiene López Obrador, unos los tiene en el Senado, a través de Adán Augusto y de los senadores de Morena que le responden a López Obrador. Y el otro control está en la Cámara de Diputados, con Ricardo Monreal y los diputados de Morena que le responden a López Obrador.